Dios me los bendiga a todos. Qué bueno ver caras que se han ido sumando. Sean todos bienvenidos. Hermanos, antes de comenzar, quiero recordarles que luego del servicio vamos a tener nuestra comunión con los hermanos americanos, celebrando el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Entonces, pues les invitamos a todos que no se vayan, que va a haber comida, no como la de nosotros, pero va a haber comida. Ustedes saben, ya eso ya es otra cosa. Ok. Aquí se me fue todo. Ok. Como todos saben, venimos estudiando la carta, no el libro, sino la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios. Y ya estamos terminando esta carta. Como el hermano estuvo leyendo, hoy vamos a estar viendo qué es lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6. Pero yo quiero que me permitan hacer un pequeño recuento de todo lo que hemos visto desde que comenzamos con esta carta hasta el día de hoy. Vimos en el capítulo 1 que Pablo nos dice exactamente en el versículo 3 de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego de en este mismo capítulo, entre el versículo 3 al 14, Pablo nos da una serie de cosas que ya Dios ha hecho en nosotros, sin necesidad de que nosotros, los pecadores, hiciéramos absolutamente nada. Y dice la palabra de Dios que ya Dios nos bendijo, que Dios nos santificó, que nos escogió, que nos adoptó, que nos aceptó, que nos redimió, que nos perdonó, que nos hizo herederos y para mayor bendición, que nos selló con el Espíritu Santo de Dios. Más adelante nos dice que debemos de darle gracias a Dios en todo tiempo, por todo. Y en el capítulo 2 aprendimos cómo debemos de edificarnos unos a otros, o cómo debemos de estar edificada la iglesia, la novia de Cristo. Específicamente en el versículo 20, Efesios 2:20, dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, que Jesucristo debe de ser el centro de la predicación de una iglesia. Pero no solamente el centro de la predicación de una iglesia, sino que Jesucristo tiene que ser el centro de tu vida. Si tú te estás apoyando o te estás enfocando en otras cosas en tu vida, ya estás mal. Porque Pablo nos está diciendo de que Jesucristo tiene y debe de ser el centro de tu vida. En el capítulo 3 el apóstol nos enseña cómo debemos de orar por nuestros hermanos e incluso por aquellos que aún no conocen la verdad de Cristo. Capítulo 4, llegando comenzamos a darnos, comienza a darnos una enseñanza de cómo debe de vivir la iglesia guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, tal como nos dice en el versículo 3, y luego de eso llegamos a lo que considero como les comentaba algunas semanas atrás, el versículo más mal interpretado del Nuevo Testamento. Estamos hablando de Efesios 4:11, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, con el objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Y es a partir de este versículo que Pablo comienza a dar a la iglesia una serie de instrucciones morales de cómo debe de conducirse y vivir su vida día a día. Comenzando en el capítulo 5, verso 1, que dice que todos debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados, andando en amor como mismo nuestro Señor nos ha amado. Y a partir de ese versículo, de ese capítulo, Pablo le da un giro a la carta. Estoy haciendo el recuento de todo lo que hemos visto, ¿okay? Pablo le da un giro a la carta, pero llegando al versículo 18,
Versículo que personalmente considero el centro de la carta a los Efesios. Versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y por qué le digo que es el centro de la carta? Porque mira, luego de este versículo, Pablo comienza a hablar directamente, ya no todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, sino que ahora Pablo comienza a hablar puntos específicos. La familia, matrimonio, los hijos y cómo debemos de conducirnos en nuestra vida social, o mejor dicho, laboral. El matrimonio y la relación que debe de tener un esposo y una esposa. La obediencia de un hijo hacia un padre y cómo un padre debe de educar a los hijos y cómo debe de ser la relación de nosotros, no solamente con Dios, sino también con las personas que nos rodean y en este caso en el trabajo. Ahora, todo esto va a partir de este punto. Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu de Dios. Porque si tú no estás en una comunión con Dios, tu relación matrimonial va a ser un caos. Si tú no estás en una comunión y una búsqueda de Dios, no esperes que tus hijos te obedezcan. Pero si tú no estás en una comunión y en una búsqueda con Dios, tus relaciones con las personas, en este caso laboral o monetaria, no van a estar bien. Tus finanzas no van a estar bien. ¿Por qué? Porque simplemente tú estás buscando otras cosas en vez de buscar, como dice la palabra de Dios, el reino de Dios y su justicia. Tú te estás enfocando en otras áreas que no es a lo que Dios te está diciendo. Y es que Pablo, durante todo el final del capítulo 5 y el principio del 6 de esta carta, nos va llevando por todo un camino el cual debe de tener la nueva criatura, el nuevo hombre, cambiando su día a día. Mire, yo no pretendo de que todos acá seamos santos, por decirlo como que buena persona. No. Dios va trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y cada persona tiene su tiempo. Pero hermano, no te quedes sentado esperando que Dios trabaje en mi vida. Tú también necesitas buscar de Dios. Tú también necesitas estar lleno de esa llenura del Espíritu Santo y ponerte a cuentas con tu Señor. Ya vimos la relación matrimonial, ya vimos la relación con los hijos, y en el día de hoy estaremos observando sobre cómo debemos de hacer las cosas en nuestro centro de trabajo. Es el lugar el cual, en vez de ser ya nuestra segunda casa, para muchos se ha convertido en tu primera casa. Porque aquí todos pagamos renta para ir a dormir. Te pasas 8 horas, 10 horas, 12 horas en un centro de trabajo, viviendo y conviviendo con personas que no son tu familia, pero que al final del día se hacen tu familia también. Entonces, debemos de aprender cómo convivir. Ya vimos cómo convivir en la casa, con la mujer, con la suegra, cómo convivir con los hijos. Entonces ahora vamos a convivir con las personas en el trabajo. El cristiano trabaja para Cristo. Eso es algo que debemos de tener siempre presente. El cristiano trabaja para Cristo. Y es interesante cómo Pablo comienza este fragmento de la palabra, porque este fragmento lo comienza con una palabra que a muchos de nosotros se nos olvida. ¿Y qué es lo que dice Efesios 6? Ponme el primer versículo. Efesios 6, 5. ¿Cuál es la primera palabra? Siervos. A todos se nos olvida qué cosa es ser un siervo. Ahora, yo sé que algunos quieren ser siervos de otra manera, no en el contexto que Pablo está hablando acá, porque Pablo está hablando de un siervo, de un esclavo. ¿Okay? Pablo lo que está hablando es de un esclavo. La esclavitud, no sé si ustedes lo saben, pero en este tiempo, en el Imperio Romano, la esclavitud se había convertido en una institución legal y común. Era algo que estaba legalizado.
¿Okay? Se estima que una gran parte de la población del Imperio Romano estaba compuesta por esclavos. Ahora, estos esclavos no eran personas que, como nosotros conocemos, que servían solamente la comida. Eran esclavos que podían servir como médicos, como contadores, pero aún ahí seguían siendo esclavos. A veces nos imaginamos, cuando hablamos de esclavos, este tipo de personas que a lo mejor nos han contado nuestros abuelitos, nuestros familiares, o que hemos podido ver en la televisión de un esclavo no por necesidad económica, sino por racial. No un esclavo por una ganancia, sino un esclavo racial, aquella persona morena. Pues se consideraban, ¿verdad?, los esclavos. Ahora, en ningún momento Pablo está escribiendo una carta o está haciendo un tratado político para abolir inmediatamente la esclavitud. En ningún momento Pablo está diciendo que la esclavitud está mal, sino que da instrucciones de cómo debemos de vivir para Cristo dentro de la estructura social existente, mientras que el Evangelio transforma gradualmente el corazón de las personas. El Evangelio no solo transforma nuestra relación con Dios, también transforma nuestra manera de trabajar y de tratar a quienes trabajan con nosotros. Eso es lo que hace el Evangelio. Ahora, fíjense si Pablo no es el único que habla sobre la esclavitud, que incluso Pedro en su primera epístola, capítulo 2, verso 18, también habla sobre esto. Y mucho más cruel, porque Pedro lo habla acentuando desde el primer momento, la primera palabra lo dice de esta manera, dice, primera Pedro 2, 18, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¡Wow! Pastor, en serio yo tengo que soportar a ese viejo gruñón todos los días a las 6 de la mañana. Sí, la Biblia te dice que sí. Es más, la Biblia te dice que debes orar también por tu jefe. Debes de amar a tu jefe, debes de orar por él. El principal motivo lo vemos en el versículo 6 de la carta a los Efesios, cuando dice Efesios 6, dice, versículo 6, dice, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y es bien interesante porque cuando los fariseos se acercan a Jesús, los fariseos le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Y qué le dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Mira, ese es el primer mandamiento de la ley. Pero Jesús va un poquito más allá. Mateo 22, 37 a 39, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te tengo una noticia. Tu jefe es tu prójimo. Tienes que amarlo. Tienes que amar a tu jefe, porque él también necesita de Dios. A la medida que se produzca una correcta relación con tu Señor celestial, se va a producir una relación con tu Señor terrenal. El problema está que muchas veces nosotros no queremos depender de nuestro Señor celestial, pero por ende tampoco queremos obedecer a nuestro Señor terrenal, a nuestro jefe, a decirlo de una manera más bonita. Yo sé que siempre viene algún inteligente que me dice, pastor, pero yo oro por mi jefe, yo oro por él. Mira, cuando yo me encuentro en la oficina todos los días con él así cara a cara, yo le digo, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Ya yo oré por mi jefe. Mira, hermano, no se trata de eso. No se trata de orar de esa manera. Se trata de que debes de trabajar como para el Señor. Y que debes de demostrar en tu trabajo ese Señor al que tú dices amar
también en tu relación con tu jefe. Si tú dices obedecer a Dios, ¿cómo no vamos a obedecer a nuestro jefe terrenal? El trabajo no debe de ser una carga para el cristiano, sino más bien un gozo en el corazón, porque de alguna manera Dios te está dando esa oportunidad para llevar su evangelio a otras personas. Te está dando 8 horas para que tú prediques el evangelio de Cristo a las mismas personas todos los días. Martin Lloyd-Jones dijo: la verdadera prueba del cristianismo no es cómo actuamos en la iglesia, sino cómo cumplimos nuestra responsabilidad diarias delante de Dios. Esa es la verdadera prueba del cristianismo. Esa responsabilidad diaria en tu trabajo también, y de la manera en que lo realizas o que tratas con tus compañeros, con tu jefe, no solamente en tu casa. No se trata solamente de cómo tú tratas a tu esposo en tu casa, a tus hijos. También cómo tratas a tus compañeros de trabajo. El cristiano convierte su trabajo en adoración. Efesios 6, 7 y 8 dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Algunos creen que el trabajo ha sido la maldición que Dios le ha puesto al hombre. Algunos dicen no, porque el trabajo es una maldición. Que mira, hermano, no, en ningún momento. En ningún momento. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Estamos hablando de antes de la caída del hombre en el pecado. Y a Dios le estaba dando al hombre que trabajara. Ahora, siempre hay un hombre que dice: pero ¿y a quién lo puso? ¿No fue Adán? Pues entonces, ¿qué trabaja Adán? Yo no me llamo Adán. Hermano, somos descendencia de Adán. Y como mismo tenemos la descendencia del pecado por parte de Adán, también tenemos el trabajo que tenemos que hacer. Y es una bendición el trabajo. Es una bendición. Dios nos bendice con esos trabajos. Cuando tú no tienes dinero, el dinero no te va a caer del cielo. No llueve dinero, como muchas personas en nuestros países piensan que venimos a Estados Unidos y que el dinero sale por la tubería. No. Hay que trabajarlo. Ahora, de la manera que tú te comportas en tu trabajo, vas a ser beneficiado o no por parte de tu jefe. Pero de la manera que tú te comportas en tu trabajo, también tú vas a ser de bendición o no para tu jefe. Alguien dijo en una ocasión: haz lo que te apasiona y no trabajarás ni un solo día de tu vida. Que el trabajo no sea una carga sobre ti. Que el trabajo no sea algo gravoso, algo cansado. Mira, levántate ese lunes o ese miércoles a mediados de semana con la misma sonrisa y las mismas ansias con las que te levantas un sábado para ir para la playa. Porque el Señor te está bendiciendo con trabajo. Hay muchas personas que no pueden trabajar. Y es una bendición del Señor. Y el Señor te está proveyendo a través de ese trabajo. Él nos da las fuerzas para levantarnos cada día. Colosenses 3, 23 al 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servís. Mira, todo cambia. Cuando tú te levantas 5, 6, 7 de la mañana, a la hora que te levantes para ir a trabajar, si tú te levantas con el pensamiento de que yo no voy a trabajar para ese viejo gruñón, yo voy a trabajar para mi Señor, el día te cambió. El día te cambió. Y le vas a cambiar el día a los demás que trabajan contigo. No sé cuántos han visto que van entrando a la factoría o al trabajo, a la oficina, y las personas cansadas. Sin embargo, si usted entra alegre, contento, gloria a Dios, aleluya,
todo cambia. ¿Por qué? Porque le estás cambiando la vida a las personas. Hermano, porque la mentalidad no es que voy a trabajar para ganarme los chavos, para ganarme el dinero. Voy a trabajar para mi Señor. Voy a predicar el evangelio. El Señor me está dando 8 horas, pues yo voy a convertir hasta las piedras de ese lugar. Solamente por mi actitud y mi manera de trabajar. El cristiano predica más con su conducta que con sus palabras. Históricamente, el cristianismo estuvo asociado con una fuerte ética laboral. Las compañías, si tú llegabas y tú decías, yo soy cristiano, te veían con mejores ojos que cuando tú no profesabas una fe. Por el simple hecho de que pensaban de que el cristiano o la fe en Jesucristo esa persona iba a ser más honesta, que esa persona iba a ser más prudente, más responsable, con más integridad, con más dignidad. Hoy en día es triste. Hoy en día es triste ver eso. Hoy en día es triste porque las personas que dicen ser cristianos no lo demuestran en sus trabajos. Sus ofensas, sus conversaciones de doble sentido, su falta de puntualidad y de compromiso en los trabajos. Es horrible. Es horrible ver cómo las personas se han olvidado de Dios en esas 8 horas de trabajo. Es triste, mis hermanos, aquellos que profesan ser seguidores de Cristo son los primeros que se escudan tras mentiras para conservar beneficios. Se escudan tras mentiras para conservar puestos laborales, salarios. Es triste. Es triste porque estás hablando de tu dependencia de ti mismo, no de tu dependencia de Cristo. Es triste cuando un hijo de Dios tiene que agachar la cabeza en el medio del trabajo porque el jefe te pregunta, ¿y tú eres cristiano? Porque tu actitud no ha demostrado un verdadero cristianismo en tu lugar de trabajo. Se cuenta una historia de un gerente que estaba haciendo entrevistas de trabajo a varias personas para un puesto. Y llega un hermano, un cristiano, y cuando se sienta en la oficina de este gerente, de este supervisor, se pasó 2 horas hablando de él. No de su intelectualidad académica profesional, sino de todo lo que sabía de la Biblia, de todo lo que hacía en la iglesia, de que era cristiano, de que él amaba a Dios, de que él iba a la iglesia todos los días, etcétera, etcétera. Luego de esto, el gerente entra a la fábrica y le pregunta a uno de los compañeros que lo había recomendado, que había trabajado con él en el pasado, oye, háblame un poco de este amigo tuyo. Este amigo le dice, mira, si tú quieres una persona que hable de Cristo, ese es el hombre, el día entero. Pero si tú quieres una persona responsable, honesta, íntegra, vas a tener problemas. Es triste cuando una persona habla tan bien de Cristo, pero trabaja de una manera que obliga a otros a dudar que realmente pertenece a ese Cristo. Mis hermanos, el problema no era el testimonio de la iglesia. El problema era el testimonio en el trabajo. Sus palabras proclamaban una fe que sus acciones lo estaban negando. No es lo que tú digas con tu boca, sino lo que tú hagas con tus hechos. Es precisamente eso lo que Pablo nos está hablando en Efesios capítulo 6, versos del 5 al 9. El creyente no trabaja para impresionar a los hombres, ni para conservar una reputación religiosa. Trabaja para Cristo, porque tarde o temprano nuestros compañeros van a olvidar lo que nosotros decimos, pero no van a olvidar lo que nosotros hacemos.
Lo que tú digas, tarde o temprano se va a olvidar. Pero lo que tú haces, eso va a quedar eterno en la mente de las personas. El mundo ya no contrata a alguien para que diga que es cristiano. Lo escucha cuando demuestran con su trabajo que realmente es cristiano. Es con tus hechos, no con tus palabras. Y puede ser que tú estés pensando, bueno, yo no tengo jefe. Yo trabajo con las aplicaciones. Yo hago Lyft, yo hago Uber, DoorDash, Amazon, SpotDriver, todas las aplicaciones. Pastor, yo no tengo jefe, eso no es conmigo. Mire, hermano, cuando usted está llevando a una persona en su carro, usted es un representante de Cristo. Cuando usted llega a una puerta a entregar una caja o un delivery, usted es un representante de Cristo. Es triste ver personas que tienen atrás de su carro el simbolito del pececito. ¿Okay? Y andan como locos por la ciudad. Hace poco mi esposo y yo veníamos... Sí, mi amor, tranquilo. Hace poco mi esposo y yo... Ya me está regañando ya. Íbamos en la carretera y un carro venía en la línea de la derecha, se mete para la izquierda, vuelve para la derecha, se pone atrás de mí. Yo iba pasando en ese momento. Me hizo la señal de la mano, no la señal de la cruz. Ustedes saben qué señal es. Y la persona se pasa para la izquierda, avanza, y cuando yo veo, tenía alante de la pizarra del carro una Biblia. Y yo le digo a mi esposa, qué triste eso, porque atrás tiene un pececito, adelante tiene la Biblia, y en la mano tiene una señal que no tiene nada que ver con eso. Mi esposa me regañó y me dijo, tú tienes la señal de la iglesia, así que maneja bien. De ahí para acá he tenido que ir con más precaución en la carretera. Así que si un día ustedes ven el carro de la iglesia caminando por ahí y ando haciendo algo indebido, no soy yo presté el carro en ese día. ¿Okay? Ahora, durante toda esta carta, Pablo nos ha llevado por un recorrido maravilloso. Pablo nos recordó que éramos pecadores. Nos recordó que fuimos escogidos, nos recordó que fuimos redimidos, nos recordó que fuimos sellados por el Espíritu Santo y nos enseñó cómo debemos ser en nuestro matrimonio, nos enseñó cómo debemos de vivir en la iglesia y hoy nos enseña cómo debemos de trabajar. Y es para Cristo. No es por un salario, no es para caerle bien a mis compañeros de trabajo. Yo trabajo para mi Señor. Pero ninguna de estas cosas te van a salvar. Ninguna de estas cosas te van a salvar. Tú puedes tener todo el pensamiento aquí, pero si tú no lo bajas al primer piso, no te sirve de nada. Usted necesita arrepentirse delante del Señor. Usted necesita reconocer que Dios no solamente es el Salvador, sino que también es el Señor. Y es Él quien te da las fuerzas cada día en la mañana. Es Él quien te levanta y es Él quien te va a sostener durante toda esa semana cansada, agotada, para que el domingo vuelvas de nuevamente a darle toda la gloria y toda la honra a Cristo. Nuestra obediencia es el fruto de la gracia. Nosotros fallamos muchas veces en nuestro trabajo. Somos impacientes, murmuramos, llegamos tarde, nos quejamos, hacemos las cosas solo cuando nos están mirando. ¿Cuántos han visto los reels estos que aparecen en Facebook que personas que están trabajando, que están solos y están con el martillo por un lado y viendo el teléfono por el otro? Cuando el jefe llega, sueltan el teléfono y agarran el martillo. Muchos trabajamos de esa manera. Muchos nos escondemos del jefe terrenal. Pero ¿y qué pasa con tu jefe celestial? ¿Qué pasa con tu Señor? Porque Cristo sí te está viendo. Cristo está viendo. Y una manera, te lo voy a decir un poco cruda, una manera de robar es cuando tú le estás robando horas a tu compañía también. Hace muchos años yo trabajé con un muchacho en Tampa, en la construcción. Y este muchacho me dio una enseñanza, me dijo, yo no
vengo al trabajo a hacer amiguitos, yo vengo a trabajar. No es que no hagan amigos en el trabajo, pero que tu amigo sea influenciado por ti para traerlo a Cristo. No que te influyen en perder el tiempo en el trabajo. Hoy recordamos que Cristo hizo perfectamente lo que nosotros nunca hemos podido hacer. Su cuerpo fue partido, su sangre fue derramada y por esa hora perfecta hoy somos aceptados delante del Padre, bendecidos también con nuestros trabajos. Antes de terminar, yo quiero que cada uno se responda a estas preguntas y quiero que se las lleven a la casa. ¿Estoy representando dignamente a Cristo en mi trabajo? ¿Mi jefe puede ver a Cristo en mí? ¿Mis compañeros conocen más a Cristo por mi conducta que por mis palabras? O que si la respuesta es positiva a todas estas preguntas, gloria a Dios. Pero si hay algo negativo, examínalo, preséntaselo delante del Padre y pídele que por favor, que les ayude a poder ser luz también en su trabajo. Que Dios les bendiga. Amén.